Presidenta, señorías, señor Rajoy, señor Rivera, señor candidato, señor Ibex. Antes de nada, les quería enseñar algo. Esto no es un desafío. Estos son países diferentes que votan de manera diferente. Nosotros somos este, en el cual, entre todos ustedes, suman una sola alcaldía. Se le llama ganar y se le llama perder. Y ustedes perdieron. Se le llama democracia. Sean demócratas y hagan el favor de respetarlo. Silencio. Dicho esto, si me permiten, aprovecharé mis 5 minutos para hacer una serie de preguntas que creo pertinentes y que espero respondan. De hecho, también espero que después de estos 5 minutos la caverna no me compare con todos los dictadores de la historia contemporánea europea, con todos menos con Franco. De ese siempre se olvidan. Señor Rajoy, ¿por qué Carme Forcadell puede acabar en un juzgado tras cumplir con un mandato democrático y Fernández Díaz, el señor Fernández Díaz, quizá en la Embajada del Vaticano tras conspirar desde su despacho? ¿Por qué Santi Vidal no puede volver a ser juez por decir que es independentista y el señor de Alfonso puede volver a serlo tras decir aquello de nos hemos cargado su sanidad? ¿Por qué se cabrean tanto con un Visca Catalunya Lliure y tan poco con un esto la Fiscalía se lo afina? ¿Por qué? Señor Rajoy, ¿por qué en un Estado con 2,7 millones de niños pobres, con un 32% de pobreza infantil, por qué en el segundo Estado más desigual de Europa, ustedes y el Frente Nacional Naranja, Ciudadanos, consideran que el problema de la infancia del sistema educativo en España es que los niños estudian catalán en Cataluña? Silencio, por favor. ¿Por qué para que los niños catalanes estudien inglés, que no me parece mal, tienen que hacer matemáticas en castellano? ¿Se da cuenta que son ustedes monolingües diciéndole a bilingües que tienen que ser trilingües? Los niños catalanes hablan 2 idiomas, catalán y castellano, con lo cual hablan un idioma más que usted. ¿Por qué tienen que dejar de hacerlo? ¿Cómo pueden decir que se excluye, persigue y amenaza al castellanohablante en una tierra, en un país, en la que la jefa de la oposición es una jerezana llegada a Cataluña hace 8 años? ¿Cómo le pueden faltar al respeto de esa manera a aquellos andaluces, gallegos, murcianos, extremeños que se dejaron la piel en sitios como el que yo provengo, Santa Coloma de Gramenet, para que sus hijos y nietos aprendieran la lengua del país que les acogió? Tengan vergüenza y dejen de hacerlo. Señor Rajoy, ¿por qué se acuerdan tanto con golpes de pecho mientras se autoproclaman constitucionalistas del artículo 155, cuando durante 40 años se han olvidado de artículos tan hermosos como el 47 y el 128? ¿Por qué su Constitución vale para amenazar a un pueblo y no para darle un techo? ¿Por qué somos nosotros los que rompemos el orden constitucional y atentamos contra la soberanía nacional si fueron ustedes quienes la rompieron y entregaron una noche de verano del año 2011? Señor Rajoy, señor Rivera, ¿por qué les molesta tanto una estelada en un balcón y tan poco que el carnicero de Badajoz, el general Yagüe, tenga barrios en su honor? ¿Por qué que centenares de miles salgan a la calle cada día en Cataluña es una provocación y que España sea el segundo país con más desaparecidos de Europa y del planeta
reconciliación. ¿Por qué un proceso constituyente que aglutina 72 diputados de 135 que van del centro derecha liberal conservador hasta la izquierda más rupturista es una deriva y que ustedes solo sean capaces de pactar con su marca blanca, con esa especie de señores Smithers de la política española? Es sentido de Estado. ¿Por qué dan tantas lecciones de realidad catalana si ustedes son la última y penúltima fuerza política en Cataluña? ¿Por qué el independentismo, señor Rajoy, es Pujol, 3%, sedes embargadas y Andorra, y ustedes, el unionismo, no son Rato, Eres, Gürtel y Panamá? ¿Por qué nos dan lecciones de lucha anticorrupción si mientras en el Parlamento de Cataluña se llamaba gánster a un gánster, ustedes aquí juegan al Candy Crush? ¿Por qué nosotros somos los engañados y adoctrinados cuando ustedes han vuelto a ganar las elecciones con un diputado más por cada caso de corrupción en los últimos 4 años? Señor Rajoy, señor Rivera, ¿por qué un proceso que solo reclama urnas y que ostenta unas mayorías parlamentarias absolutas es antidemocrático y que a ustedes para presidir su Estado les deba proponer un señor desde un palacio al que no ha votado nadie? Es normalidad democrática. Bueno, su padre sí que tuvo un voto de un tal Francisco Franco Bahamonde, que quizá les suene. Señor Rajoy, señor Rivera, si el Estado español, tras 8 años de políticas reaccionarias y neoliberales, debe más del 100% de su PIB, ¿por qué es una urna en un colegio electoral de Cataluña lo que amenaza la soberanía española? Señor Rajoy, ¿por qué hay poblaciones... Ya acabo, señora presidenta. Señor Rufián, tiene que terminar. ¿Por qué hay poblaciones de 28 habitantes con una flamante estación de AVE y otras de centenares de miles que se asan embutidas cada mañana en un rodalías? Señor Rajoy, ¿por qué 80 años después Lorca sigue en una cuneta de Granada y vive el niño corriendo media maratones en Madrid? Ya termino, señora presidenta. Esta es para el señor Sánchez. Señor Sánchez, ¿cuánto más? Silencio, por favor. Acabo enseguida. ¿Cuánto más va a renunciar a la gobernabilidad de su país por no dar voz al nuestro? ¿Cuánto más va a preferir a Rajoy a una urna en Cataluña? Sea valiente. Y acabo con una pregunta para los compañeros Iglesias y Domènech. Compañeros, ¿os imagináis un país con un PP residual? ¿Os imagináis un país con las mayorías sociales, políticas y parlamentarias suficientes para iniciar y culminar un proceso constituyente en pos de una república? El país que imagináis ya existe y se llama Cataluña. Ayudadnos, porque nosotros aquí siempre os ayudaremos. Muchas gracias y buenas tardes.